Amigos, regresamos con Argumento. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Recibimos a nuestro primer invitado de esta tarde. Se trata del economista Robert Parga, también abogado, presidente del Colegio de Abogados de Carabobo, profesor universitario, del Colegio de Economistas, perdón. Y además de economista, es abogado, es lo que estábamos conversando. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a la ciudad de Caracas. Llegó hoy de Valencia, el estado de Carabobo. Sí, correcto. Llegué temprano. Muchas gracias, Rosa, por tu invitación. Ya he estado acá en Globovisión compartiendo con otros compañeros tuyos de trabajo. Así es, y bueno, le toca estar ahora en este programa Argumentos. Revisábamos en el primer bloque, bueno, el tema de las sanciones sin duda pues también es uno de los elementos que está presente dentro de los problemas económicos de nuestro país, que si bien no son la causa fundamental, pues sí es un hecho que ha agravado la situación económica de los venezolanos. Un drama pues que lamentablemente vemos día a día, la situación. Ahí están las cifras, vemos la canasta básica alimentaria por casi los $500, llega el regreso a clases y las familias preocupadas en cómo ajustar su presupuesto para poder comprar a los niños sus útiles escolares, sus uniformes, cumplir con los temas de salud, de educación, de comida, ¿no? No es fácil para las familias venezolanas entender lo que está ocurriendo y suelen hacernos muchas preguntas. Rosa, ¿qué hace falta para que nuestro país pueda terminar este año 2023 con unas cifras económicas que vayan pues a la estabilidad, al aumento, a la recuperación de nuestra economía y sobre todo a la recuperación del poder adquisitivo, del bolsillo del venezolano? Claro, bueno, tenemos un problema fundamental de base, tú muy bien lo dijiste. Las sanciones no son solamente el culpable de toda la situación, las crisis económicas que estamos viviendo. El parque industrial venezolano, la producción en Venezuela ha disminuido, no desde ahora, la última década la disminución ha sido terrible, más del 70% de la pequeña y mediana industria en Venezuela se ha perdido. Nosotros en Carabobo lo vivimos día a día cuando transitamos en las zonas industriales de la ciudad de Valencia, una que en otrora era de las principales zonas industriales del país. Cuando tú ves todas esas empresas que están cerradas, sabes que allí se perdieron empleos, sabes que muchas familias quedaron sin posibilidades de obtener ingresos y bueno, la resiliencia del venezolano le ha permitido poder mantenerse durante todos estos escenarios de crisis. En el 2017 nosotros vivimos un espantoso inicio de una hiperinflación. Ya años anteriores veníamos con una escalada inflacionaria, lo que llamamos los economistas una inflación galopante, pero que esa hiperinflación permitió que el venezolano percibiera durante todos estos años que hemos tenido una pérdida grave del poder adquisitivo y que de alguna forma no hemos podido resolver. En el año 2022 tuvimos una leve mejoría de la economía, pero con los mismos problemas de fondo. Estos problemas de fondo, tales como el proceso inflacionario, cerramos con una inflación de 3 dígitos, alrededor de 234%, aun cuando tuvimos un crecimiento del 17,75% según lo indicado por el Banco Central de Venezuela. Este crecimiento sabemos que es una comparativa respecto a los grandes decrecimientos que tuvimos en años anteriores y por eso permitía tener un valor tal como el 17,75%, que nos daba una sensación de que estábamos mejorando porque el venezolano tuvo la posibilidad de acceder a ciertos ingresos, por ejemplo, por la vía de las remesas familiares. Esa migración permitió que muchos familiares que están en el exterior pudieran prestarle el apoyo a los venezolanos que están acá en el país y esto de alguna forma le permitió recibir ingresos para poder sostener las necesidades más básicas de la familia. Pero eso no es lo único, ¿no? O sea, sabemos que aun cuando terminamos ese año 2022 con buen pie, comenzamos el primer trimestre del año con una situación grave a partir de un proceso inflacionario que comienza a repuntar con un 42,1% en el mes de enero, que definitivamente acrecentó la pérdida del poder adquisitivo y la capacidad de consumo del venezolano durante esos primeros 3 meses del año. Y por eso vimos los organismos como Consecomercio, por ejemplo, reportando caídas en las ventas de restaurantes, de negocios en todo el territorio nacional. De hecho, muchos de estos restaurantes nuevos que abrieron en algunas zonas de la ciudad capital se vieron obligados a cerrar. O en el caso de centros comerciales más antiguos, también muchas tiendas cerraron sus puertas. Es decir, pues empezamos a ver este año 2023 que muchos negocios lamentablemente tuvieron que cerrar puertas, que también la familia venezolana tuvo que nuevamente reajustar su presupuesto,
pero también nos ha dicho o hemos escuchado por parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro que para este año se prevé que el cierre del 2023 sea positivo, pero entendemos que todo esto también está supeditado a un proceso de alivio de sanciones. De hecho, las expectativas de crecimiento del año pasado, muchas de esas expectativas estaban basadas también en el trabajo de Chevron en Venezuela, bueno, de que todo esto viniera a beneficiar nuestra economía, dinamizar el aparato productivo, pero todavía entendemos que queda mucho camino por recorrer para por lo menos transitar a esa recuperación del salario, que es lo que quiere el venezolano escuchar, cómo hacerlo, ¿no? Claro, mantenemos el problema inflacionario, aun cuando mientras esté esa inflación, hubo una disminución, ha repuntado nuevamente. Cerramos junio con 6.2%, julio con 6.2%, agosto con 13%. Ojo, estos son datos que se pueden conseguir en la página web del Banco Central de Venezuela. Mientras tengamos un proceso de inflación, ese proceso de inflación va a erosionar el poder adquisitivo del venezolano. Pero no solo eso, imagínate, Rosa, también tenemos un problema con el tipo de cambio. Desde el 2019, el Banco Central de Venezuela ha tratado de evitar una devaluación del tipo de cambio, pero aun cuando ha hecho esfuerzos con intermediaciones financieras de 180 millones de dólares, que fue una de las más altas, pasó a 70, 60 millones de dólares y ha cubierto uno que otro espacio con 5 millones de dólares, el tipo de cambio sigue sin mantener el equilibrio. Imagínate que nosotros arrancamos en el mes de enero con 19 bolívares, el tipo de cambio respecto al bolívar, la divisa dólar, y a estas alturas tenemos una devaluación del 77% porque estamos cerrando con 33 bolívares, por lo menos el segundo semestre, el primer semestre del año 2023. Entonces el tipo de cambio es algo también que el venezolano tiene que luchar, porque esto hace que genere también pérdida de poder adquisitivo, no solamente ellos, sino las empresas que tienen todas sus estructuras de costo definidas en divisa, y estas empresas definitivamente, para poder mantener el equilibrio operativo, tienen que incrementar el precio de sus productos. Esto incrementa la inflación, esto erosiona el poder adquisitivo. Y no solo eso, imagínate, nosotros arrancamos este año, casi que vimos que no arrancaba la economía, o sea, se sintió como un letargo porque el consumo se había paralizado. Y tiene fundamentalmente el hecho de que no hay un aumento de sueldos y salarios importante para poder equilibrar el poder adquisitivo que tuvimos en el año 2022. La empresa privada congeló los aumentos de salarios en dólares. Estos salarios en dólares que percibían algunos venezolanos perdieron poder adquisitivo, por lo que te estaba diciendo acerca de la devaluación del tipo de cambio. Y adicionalmente, eso es en el sector privado. Si nosotros nos vamos al sector público, es mucho más complicado. Estamos hablando que en el sector público el salario mínimo ronda 3,5 dólares al tipo de cambio del día de hoy, según lo establecido por el Banco Central de Venezuela, más un bono de alimentación de 30 dólares, un bono de guerra de 40 dólares, que en teoría están anclados a ese tipo de cambio también, pero que ha generado una eliminación de las incidencias salariales. Por ejemplo, yo te explico un caso particular, que es el de los profesores universitarios de la Universidad de Carabobo, que es de donde yo vengo. Los profesores universitarios arrancamos el año pasado ganando con la nueva mejora salarial entre 200 y 300 dólares al mes, y actualmente no llegamos a 20 dólares al mes. Todo esto significa que aun cuando nosotros tengamos esos bonos con toda la intención o toda la buena intención que pudo haber tenido el gobierno para mejorar el nivel de salario del venezolano mediante esa bonificación, eso nos eliminó la incidencia salarial, que a final de cuentas afecta el bolsillo venezolano en términos de el bono vacacional, que se utiliza, lo utilizan muchas familias para poder adquirir los útiles escolares, además de asumir ciertos compromisos de gastos de la casa, y de alguna manera no puede o no se puede percibir lo que se esperaba respecto a lo que habíamos tenido en el año 2022. Profesor, tenemos que ir a una pausa, ya suena la musiquita indicador que tenemos que cumplir con un compromiso, pero ya regresamos. Además, su situación como profesor universitario, inició esta semana el periodo administrativo del regreso a clases, tanto en los colegios como también en las universidades de nuestro país, con esa preocupación de los docentes, de los maestros por salarios justos.
Bueno, es difícil la situación, pero seguiremos analizando al regreso de la pausa también qué perspectivas hay, qué opciones hay para el crecimiento económico de nuestro país. No se aparten sus preguntas y comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ya volvemos.